Muy bien. Buenos días a todos. Vamos a iniciar este tiempo de enseñanza para mis hermanitos que, pues como ya hemos venido estudiando, los que van a ser bautizados en un tiempo pues ya no muy lejano, ya está más cerca cada día la fecha en la cual pues tendrán que descender a las aguas y llevar a cabo este mandato de nuestro Señor Jesucristo. Es acerca del bautismo en agua. ¿Sí? Vamos a iniciar este tiempo de estudio y vamos a hacerlo como tenemos acostumbrado, ya sea de manera individual, en la iglesia, familiar, a través de la oración. Vamos entonces a iniciar este tiempo orando a Dios. Vamos a pedirle a Él que nos ayude para que juntos podamos ir avanzando en este estudio doctrinal. Sí, muy bien. Así como estás ahí en tu casita, pues vamos a inclinar nuestro rostro, vamos cerrando nuestros ojos por reverencia a nuestro Dios. Sabemos que la oración, la principal función es orar. La forma en que lo hagas, a veces puede ser en el camión, mientras vas caminando, mientras estás trabajando. En este caso lo vamos a hacer de esta manera y de esta forma. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y seamos todos bienvenidos a esta transmisión de este día domingo. Sí, ya estamos por terminar este mes de junio. Y bueno, vamos a orar y ahorita continuamos platicando. Juntos vamos a decir: amado Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos acercamos delante de tu presencia para darte gracias primeramente por la vida que nos das, por el día que nos otorgas. Gracias, Padre, porque en este día tan precioso que nos permites disfrutar, estamos con la oportunidad también de escuchar tu palabra. Permite que lo hagamos con toda reverencia, atendiendo a tu palabra como es debido, puestos los sentidos en ella, Señor, y que juntos podamos ir creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor. Que nuestros pensamientos cada día sean renovados en tu palabra para que podamos vivir de acuerdo a los estándares marcados en tu palabra santa, Señor. Te pedimos en esta tarde por quienes van a estar conectándose, los que ya estamos conectados, te damos gracias porque, Padre, eres tú quien ha puesto este día, Señor, este horario, para que podamos recibir de ti esa bendición que corresponde al día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues a mis hermanitos que ya están conectados y los que se irán conectando, sean todos bienvenidos a este tiempo. Y bueno, antes que todo quiero recordarles acerca de su tarea. Hay tareas todavía pendientes. Empecemos cada día por cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Si hasta hoy en día hemos sido de las personas que deja las cosas a medias, que no le pone el interés debido a cada una de los compromisos que obtiene, cambiemos esa mentalidad y empecemos a mejorar. ¿Sí? Seamos hombres y mujeres que reflejemos un nuevo estilo de vida en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida con Cristo. Cambiemos esa manera de ser, y lo digo primeramente por mí, que cada día vayamos mejorando en esas áreas que necesitamos cada día mejorar. Entonces, esta es una de ellas. No dejemos las cosas a medias. No empecemos y dejemos el trabajo inconcluso o el estudio inconcluso. Terminemos. Y para ello, pues, para eso requiere de un gran esfuerzo, requiere de tiempo, requiere también de varias situaciones que tenemos que poner en cuenta. ¿Sí? Entonces, les digo,
Tengo por ahí a algunos hermanitos que necesito que entreguen su tarea. Ya estamos concluyendo este tiempo de estudio para que se pueda llevar a cabo los bautizos. Sí, yo creo que nada más es esta clase y la siguiente, ya primeramente Dios, estaremos concluyendo este tiempo de estudio y estaremos ya en espera de que a través de nuestro pastor Esteban ya se nos dé la fecha en la cual estaremos acudiendo a ese lugar para poder llevar a cabo los bautizos. ¿Sí? Yo no sé todavía la fecha, no se las puedo decir, pero lo que sí les digo es que ya estamos a poco tiempo. Gracias a Dios, según el gobierno, las indicaciones del gobierno, pues ya el día de mañana en varias zonas, lugares de la Ciudad de México y del estado estaremos ya pasando al semáforo naranja, y bueno, esto nos da ya un aliciente, un punto a seguir de que ya pronto estaremos en el semáforo verde y según las indicaciones se nos estará siendo permitido ya poder salir y poder ya tener ese grupo de gente ahí y llevar a cabo los bautizos. Estemos orando para que sigamos así adelante y no volvamos otra vez a ese mal sabor de boca de otra vez el semáforo rojo. No, vamos a estar ya pues con ese orar a Dios, con ese confiar en Dios, que pronto ya estaremos llevando a cabo los bautizos. ¿Sí? Mientras esperamos, vamos a ocuparnos de hacer lo que nos corresponde. ¿Sí? Yo le he dicho así, la mejor manera de esperar algo es hacer lo que nos corresponde. Ya sea esperar algo o esperar a alguien o esperar un proyecto, es empezar a trabajar en eso, empezar a hacer lo que nos toca, ¿sí? Y lo que nos corresponde ahorita, en tanto esperamos que se nos indique la fecha en la cual llevaremos a cabo los bautizos, es estudiar, ¿sí? Tenemos que esperar y en esa espera prepararnos, estudiar el manual que han recibido ya semanas atrás. Ya llevamos un buen tiempo de cuarentena. Escuchaba que creo que ya es más que en otros países, ya se extendió la cuarentena en México más que en otros países, pero si bien ya se extendió más, somos uno de los países, así creo se ha dicho, somos uno de los países que cuando más se ha elevado las infecciones es cuando ya se ha dispuesto a abrir o dar paso a la apertura de los negocios. Y bueno, sabemos que es grande la necesidad en nuestro país, la gente necesita trabajar, pero también es necesario que si vamos a hacerlo, lo hagamos con las medidas necesarias, las indicaciones que el gobierno nos ha dicho para evitar toda clase de situaciones desagradables que nadie quiere vivirlas, nadie quiere pasar por estas situaciones. Entonces es necesario que nosotros, como dice la palabra, atendamos con mayor diligencia a lo que ella nos indica. Entonces, hermanos, así les recuerdo otra vez sus tareas, necesito sus tareas, por favor. Ya dentro de poco nos vamos a estar viendo en el templo. No hay fecha todavía, pero bueno, esperamos en Dios que conforme a lo que ya ha dicho el gobierno, sea pronto, que ya podamos estar en el templo. Y pues ahí voy a requerir ya de sus tareas en manera física, de su libreta, que lleven sus apuntes, pues yo quiero ver ahí su avance. Y pienso yo así, y así nos los deja entrever la palabra de Dios, que si cumplimos o si nos sujetamos al que vemos y obedecemos al que vemos, estaremos obedeciendo y sujetándonos a Dios. Porque ¿cómo entonces sería algo incongruente, ¿no? Que Dios, habiendo establecido autoridades, habiendo dejado autoridades tanto civiles como eclesiásticas, si éstas no se respetan, entonces a lo establecido por Dios resistimos, y bueno, pues esto no trae buenos resultados. Entonces, por favor, hermanos que van a ser bautizados ya en las próximas semanas, les pido por favor,
Quien no ha hecho su tarea, hágala, por favor. Allí están las grabaciones. Si no recuerda cuáles son las tareas, repase las grabaciones que hemos estado dándonos a la tarea de poder transmitir. Repase y entonces realice sus tareas para que, llegado el momento, podamos nosotros revisar cada una de sus tareas, ¿sí? La tarea que corresponde para el día de hoy tiene que ver con la memorización o el aprendernos los libros de la Biblia, que es desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Claro, hay quienes tienen la capacidad para poder aprender en un día, en una semana, la mayor parte de los libros. Hay otros que se les dificulta más, ¿sí? Pero vayamos avanzando en esta tarea acerca del aprendernos los libros de la Biblia. No es fácil, pero sí es necesario que todo cristiano, todo aquel que se goza o se deleita en decir que es cristiano, se aprenda los libros de la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso da muestras de un interés, es una muestra más de un interés por conocer más de la palabra de Dios y saber identificar en dónde se encuentran tales o cuales historias o narraciones o declaraciones de Dios en su palabra. Entonces necesitamos ponerle interés a esto. Por favor, hermanos, hermanas, hagan su tarea, apréndanse los libros de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, ¿sí? Entonces yo les decía que necesitamos aprendernos, necesitamos ir mejorando y bueno, yo les digo, o sea, yo también hago la tarea, yo también, ahora aunque yo ya desde pequeño me sé los libros de la Biblia, no quiere decir que yo ya esté así. A veces a mí se me olvidan, pero necesitamos nosotros aprenderlos, ¿sí? Entonces, vea, a ver, voy a tratar de decirlos, espero no equivocarme, pero ahí va. El Antiguo Testamento es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿sí? Ya como que a mí se me complican más los libros de Primera y Segunda de Samuel, de Reyes y Crónicas, pero una vez que después de esto ya desprendo más. ¿Ya? El Nuevo Testamento tiene que ver con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, bueno, Hechos de los Apóstoles, la carta a los Romanos, Primera y Segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda carta de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda carta del apóstol Pedro, Primera y Segunda y Tercera carta de Juan, del apóstol Juan, Judas y Apocalipsis. Espero haberlos dicho bien. ¿Sí los dije bien? Muy bien. Entonces necesitamos nosotros memorizarlos, ¿sí? Después de que yo me aprendí desde Génesis hasta Apocalipsis, mi mamá me dijo: ahora, hijo, al revés. Y yo dije: ah, caray. Bueno, hasta la fecha no he podido decirlos desde Apocalipsis a Génesis. Pero hay quienes sí, yo he sabido o me he enterado de quienes hay que se los aprenden al revés, desde Apocalipsis hasta Génesis. Bueno, pero aquí lo interesante es que nosotros lo aprendamos, ¿sí? Aprendamos todos los libros de la Biblia, para que después veamos los poéticos, históricos, proféticos, y las cartas, y bueno, así los evangelios. Vamos a seccionarlos. Es necesario porque así conocemos más acerca de la historia de la Biblia. Ya hemos también dejado tareas acerca de lo que es la Biblia.
qué es la Biblia, para qué es la Biblia, cuándo se escribió la Biblia. Entonces, en la medida que tú te interesas, que yo me intereso en la palabra de Dios, en esa misma medida tenemos que ir investigando para que con toda seguridad, con toda certeza, andemos confiadamente en Dios y no dudemos de que la palabra de Dios es veraz, es viva, es eficaz, ¿sí? No le hace falta nada. La Biblia es suficiente para el ser humano, ¿sí? Pues mediante la palabra de Dios, Dios mismo se da a conocer al ser humano y así Él declara en su palabra que por amor al ser humano es que envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y es resucitado al tercer día. Entonces, la palabra de Dios es necesario que entendamos esto, hermano. Vamos a ponerle el interés. Bueno, yo ya les di la muestra. Solamente tuve por ahí una pequeña pausa en cuanto a los primeros libros, pero les digo, vamos a ir aprendiéndolos, se los tienen que aprender, por favor. Pienso yo que esa sería una de las primeras reglas o de las cosas que toda iglesia cristiana debería enseñar a sus congregantes. Que lo primero, una de las cosas que serían primero es aprenderse los libros de la Biblia, porque hay, tristemente, de repente hemos sabido o nos hemos enterado de quienes ya hasta comparten la palabra de Dios y ni siquiera se saben los libros de la Biblia. O sea, increíble. O sea, ya están compartiendo, ya están y no se sabe ni siquiera, aunque dicen, es que no es tan interesante. No, sí es importante. Todo en el Señor es importante. Tenemos que darle el peso a esto, a la palabra de Dios, a lo que es bueno y agradable delante de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Si hemos creído en Cristo Jesús, hemos recibido en el corazón a Jesús, pues así debemos ir avanzando en el conocimiento de su palabra, porque nuestra mente también se va renovando, ¿sí? Entonces, hoy en día, bueno, ya les decía, ojalá y ya estén aprendiéndose los libros de la Biblia. Tienen todavía algunos días para que se aprendan los libros de la Biblia. Y cuando nos veamos, ahorita me acordé de mi mamita que cada vez que salía le decía, y cuando yo regrese, bueno, cuando nos veamos, vamos a recitar todos los libros de la Biblia, ¿sí? Que yo pueda ver que ya se lo aprendieron, ¿sí? Y bueno, vamos rápidamente a nuestro manual porque debido a que ya nos queda poco tiempo, tenemos que ir avanzando. ¿En qué hoja nos quedábamos por ahí? 15. En la 15, muy bien. Nos quedábamos en la hoja número 15 y bueno, veíamos acerca de algunos libros de la Biblia, ¿verdad? De repente es bueno que si ustedes tienen la oportunidad de estudiar algunas otras versiones de la Biblia, lo puedan hacer porque de esa manera abundan más en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay algunas frases que a veces no comprendemos bien y cuando vemos en otra versión tenemos una mejor comprensión de la palabra a nuestra vida. Entonces es bueno de repente que nosotros veamos alguna otra versión, pero claro, siempre con la debida reserva de que tenemos a un guía espiritual. Y en esta ocasión es el pastor Esteban, ¿sí? Quien se ocupa de mantenerse al pendiente de cada uno de los congregantes. Entonces, vamos cada día a ir avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la Biblia, ¿sí? Y bueno, conocer que no solamente son los libros los que ya hemos tenido en la Reina Valera, que es 1960, la más común utilizada en las iglesias, aunque ahora ya está la nueva versión internacional y son nuevas traducciones que se han estado dando, pero si bien está la 60, también hay otras versiones anteriores que igual pueden ser de gran interés para quienes así de repente nos gusta comparar y extraer el mayor jugo a la palabra de Dios, el mejor provecho a la palabra de Dios, porque
Si lo hacemos, créanmelo, que si lo hacemos, no, nada nos va a mover de nuestras convicciones, de nuestra fe en Cristo Jesús. La palabra dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos entonces, hermanos, por favor, que atender. En tanto se dice hoy, atendamos a la palabra de Dios. Y atender a la palabra de Dios es ponerle el interés que ésta requiere. Sí, porque no es palabra del hermano Adán, no es palabra, no, es palabra de Dios. La palabra de Dios es misma. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Dios se hace escuchar cuando tú lees su palabra utilizando tu voz. Así es como Dios se hace escuchar a tu vida. Cuando yo leo la palabra de Dios, escucho a Dios, cuando sale de mi boca ese aliento de audición, bueno, esa audición, no sé cómo explicarlo, pero puedo escuchar lo que Dios ha declarado, ¿sí? ¿Cómo puedo ver la palabra? Bueno, ya, a través de la vista. Atendamos, por favor, hermanos, a esto que les estamos diciendo para que cuando nos pregunten sepamos responder, ¿sí? Y no nos quedemos así con cara de espanto, y ahora qué le digo, y esto no me lo han enseñado, y cuando lo vi. No, en tanto hoy hagamos así, hermanos, por favor. Ahora en la hoja número 15, en la parte de abajo, en las letras de mayor color negro, está el número 3, ¿verdad? Dice, Cristo Jesús es el único Salvador de las almas. La palabra del Señor dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la paz, Él es la luz, Él es el pan del cielo, el pan que cayó del cielo. Entonces, Jesús, Cristo Jesús, es el único Salvador. No hay otro medio, no hay otra alternativa. No hay. Él es el único medio por el cual ustedes y yo podemos ser salvos. ¿De qué vamos a ser salvos? Bueno, vamos a ir viendo en la página número 6 que vamos a ser salvos. Ahí hay una pregunta en el inciso C. ¿De qué nos salva? ¿De qué vamos a ser salvos? Del castigo que merecíamos o que merecíamos acerca de las consecuencias del pecado, ¿sí? Romanos 6:23, Sofonías 3:15, ¿sí? Lucas 19:10 y Ezequiel 33:11 nos dicen de esto, acerca de la ira de Dios, acerca del castigo que es para aquellos que no hacen el bien, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces nosotros, ¿de qué nos salva Cristo Jesús? Del castigo. ¿De qué más? De la servidumbre del pecado, como dice Romanos 6:19 al 22. Nos salva de ser esclavos del pecado, nos salva de estar atados a esas costumbres que antes teníamos sin Cristo Jesús. ¿Sí? Ya no somos más esclavos del pecado, ahora somos libres del pecado, ¿sí? Y como tales debemos vivir, no haciendo uso de nuestra libertad y convirtiéndola en un libertinaje, no, porque la libertad con que Cristo nos ha hecho libres nos conduce a Dios, nos conduce a Él en obediencia. Tenemos que obedecer cada día al ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, que si Él venció, nosotros también vamos a vencer, porque Él mismo fue sometido a tentación y Él salió en todo victorioso. Y si nosotros somos sometidos a tentación, ténganlo por seguro que también saldremos más que vencedores en Él, porque no dependemos de nuestra fuerza, sino que nuestra fuerza proviene de Él, quien dio su vida por nosotros. Entonces, hermanos, ¿de qué nos libra Cristo Jesús? Nos libra de ser esclavos del pecado. También nos libra, ¿verdad? Dice, como consecuencia de ello se obtiene, como consecuencia de ser librados, se obtiene la justificación. Ahora somos justificados por Cristo Jesús. Únicamente voy a estar diciendo algunas citas, pero recuerda, tienes que leer en tu casita
las citas que vienen allí escritas. Para la justificación hay una cita en Romanos 3, 21 al 26, 4 del 4 al 8. Esta nos habla que en Jesucristo somos justificados, ¿sí? Justificados pues para con Dios tenemos paz. A ver, vamos a ver, no quiero equivocarme, Romanos 3, 21. Vamos a Romanos 3, 21. Porque a veces como que tendemos a cambiar las palabras y no quiero hacerlo. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, ¿sí? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos trae como consecuencia de haber sido librados? El ser justificados. Ahora somos justificados ¿por quién? Por Jesús, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Es que ahora ustedes y yo somos justificados en Él. Del 4 al 8 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado, ¿sí? No inculpa de pecado. Entonces, con estas citas nosotros vemos que la consecuencia de haber sido ya salvos y de haber sido librados del castigo y de la servidumbre del pecado es que ahora somos justificados en el Señor Jesucristo. Es decir, una absolución, estamos absueltos completa y enteramente de toda condenación. Estamos absueltos de la manera divina. Ustedes y yo ya no tenemos por qué vivir más en tormento porque un día vivimos en pecado. Si ahora hemos recibido a Cristo, dice el mismo Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Yo ya no tengo que vivir bajo una mentalidad de esclavo. Yo ya no tengo que vivir bajo una forma de vivir de pecado. No, yo ya tengo que haber cambiado mi mentalidad porque soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo es hecho nuevo en mi manera de pensar. Ya no tengo un pensamiento de esclavo, tengo un pensamiento de libre. Tengo un pensamiento de un hombre justificado. Tengo un pensamiento de un hombre que no tiene cosa de qué esconderse o de qué atemorizarse. ¿Sí? Pues ahora Cristo nos ha hecho libres. Amén, por medio de su sacrificio. Entonces, el atribuir o imputar justicia, dice, el nuevo nacimiento concedido por el Espíritu Santo mediante la instrumentalidad de la palabra de Dios, como dice Juan 3 al 6. ¿Sí? Un nuevo nacimiento consciente en la comunicación e implantación de la vida de Dios en la naturaleza humana, lo cual resulta en una transformación completa del carácter y de la vida, lo que decíamos hace un momento. Yo ya no soy el mismo, ya yo tuve que haber cambiado completa y enteramente mis pensamientos, mi manera de hablar, la forma en que yo miraba, la manera en que yo escuchaba, hacia dónde dirigía mis pasos, en qué ocupaba el hacer con mis manos.
todo eso ya tuvo que haber cambiado. Mi manera de hablar ya no tiene que ver con una forma natural que tiene el hombre, ¿sí? A veces un tanto vulgar, un tanto grosero o grotesco. No, cada día yo tengo que aprender a hablar como Dios anhela que yo hable, como Cristo mismo nos enseña a hablar, pensar, mirar, escuchar, andar y hacer. ¿Sí? Ahora volteamos a la página número 17. Después que el hombre ha sido salvo, debe hacer buenas obras para cumplir la voluntad de Dios y testificar la realidad de la salvación. Esto es para testimonio de los que todavía no creen en Cristo Jesús. Ustedes y yo estamos comprometidos con nuestro Salvador a tener un buen testimonio, a cumplir con la voluntad del Padre, que es cada día ser santos como Él es santo. Debemos cada día entonces limpiarnos de pecado. En ese proceso de santificación, de una limpieza constante, cada día debo ir dejando las cosas que tienen que ver con la naturaleza humana y cada día llenarme más de Dios, como a través de su palabra, a través del estudio, a través del interés que yo le ponga a la palabra de Dios. Por eso yo les decía hace un momento, tenemos que darle el peso o el interés que esto requiere a la palabra de Dios, ¿sí? Porque si no, pues entonces solamente estaremos siendo como aquellos hombres que solamente a medias creen las cosas, sí, que se quedan entre lo frío y lo caliente. Acuérdense, la palabra del Señor nos dice claramente que a los tibios el Señor simplemente los vomita de su boca. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso dice Dios en su palabra y nosotros tenemos que definir bien lo que queremos ser. Si somos cristianos, pues vivamos como tales. Pero si no es así y lo único que queremos es estar aparentando algo que no somos, tengamos cuidado, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tenemos que aprender a vivir como Cristo y no es pesado. Porque el mismo Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para todo aquel que quiere hacer las cosas buenas y bien, no le es pesado. Tenemos que hacerlo, hermanos, por favor. Porque de otra manera, pues no está bien delante de Dios. Continuamos ahí en la hoja número 17, dice, la santificación, una parte integrante de la experiencia de la salvación. Es indispensable para vivir, para ver a Dios y vivir enteramente con Él. Es indispensable, no es que a ver si, no. Es indispensable que aprendamos nosotros a cada día limpiarnos de pecado y cada día apartarnos para Dios, apartarnos de pecado y apartarnos para Él. Es decir, que la exclusividad en mi vida la tenga Dios y no la tenga ese tremendo o el mundo y sus deseos, que la tenga mi corazón sea de Dios, tenga la exclusividad. En otras palabras, que al despertar lo primero que pase por mi mente sea agradecerle a Dios, que al final lo primero que pase por mi mente antes de descansar es decir, Señor, gracias porque he concluido un día más. Gracias a Dios porque ahora quienes así estamos todavía en esta tierra podemos gozar de salud y los que no están todavía en ese estado de recuperación. Hay otros tantos que han padecido enfermedad, otros que han muerto, han partido ya sea con el Señor o en otro lugar. Aquí lo interesante es que tú y yo estamos hoy aquí. Y si estamos hoy aquí y estamos atendiendo a la palabra de Dios es porque Él así lo quiere y es porque Él quiere que un día tú y yo, ustedes y yo, nos hallemos con Él, ya sea en las nubes, el día que decida levantar su iglesia, o ya sea que en esos tiempos Él decida igual levantar a quien Él decida levantar, porque al final es su perfecta voluntad, ¿sí? Aunque por causa del pecado, aunque por causa de la desobediencia, hay quienes deciden adelantar ese proceso. Y no es que Dios haya decidido el final de sus días, simplemente es porque en ocasiones la causa por el cual te dejamos esta vida es
por otras razones, ¿sí? Ya sea, bueno, no quiero mencionarlo, pero sí es necesario que nosotros atendamos, seamos conscientes, por favor, hermanos. Al Señor le da mayor gloria, le damos mayor gloria al Señor cuando ustedes y yo nos mantenemos sanos. ¿A qué me refiero con esto? A que si cada día atendemos la palabra de Dios, vamos cada día a tener cuidado de lo que yo miro, escucho, hablo en los lugares que yo ando, y tomar todas las precauciones y ser prudentes en mi caminar diario. Entonces vamos a dar gloria a Dios en toda nuestra manera de vivir, ¿sí? Entonces tenemos que cada día tomar esto en serio. Vamos a santificar y vamos a mantenernos en esa santificación, es decir, en ese proceso de limpieza. Si ya de por sí hemos sido librados de la muerte, hemos sido librados del pecado, mantengamos ahí nuestro estilo de vida y mejoremos cada día, ¿sí? Para que si yo estoy bien, voy a ser de mayor utilidad en las manos de Dios. Si yo me mantengo bien y procuro así hacerlo, voy a ser de mayor bendición para el reino de Dios y la iglesia. Tenemos, por favor, hermanos, que atender a esto. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan del significado de la santidad, de esta palabra, la santidad y la separación o el apartamiento para vivir para Dios y para servirle a Él. Tenemos allá algunas citas en Levítico 20:7 y Romanos 1:7. Igualmente, santificar es hacer santo, es decir, es llegar a ese nivel de madurez espiritual en el cual yo me mantengo firme en mis convicciones. Cuando nosotros llegamos a ese punto es que ya tengo ese grado de madurez y nada me va a poder apartar de mis convicciones en Cristo Jesús, ¿sí? Así venga lo que venga, yo estaré confiado de quién es mi Salvador, ¿sí? Sea que viva, sea que muera, del Señor somos. Amén. Entonces, estemos plenamente convencidos. No es que digamos, ay, pues no, o sea, plenamente convencidos de quién es Él. Y en nuestro caminar diario, Él decidirá, yo en tanto más me cuide, tanto más extenderé el reino de Dios. Por favor, hermanos, se los digo porque en estos últimos días hemos estado viviendo muchas situaciones difíciles y tristemente a veces pasan las cosas por descuido, por testarudez, porque a veces se nos dice no vayas por ahí y es lo primero que hacemos. Como los letreros cuando se ve en los aparadores se dice no tocar y parece que les dicen toquen. Y les dicen no pases por aquí y pasan. En el metro ahí está el letrerote no pase y todos pasan por ahí. Hoy en día se nos dice cuídese, mantenga su distancia, lávese las manos y tantas cosas. La palabra del Señor nos dice sino santificad al Señor en vuestros corazones y parece que se nos dice a lo contrario, no seamos hermanos así. Porque también viene la palabra de Dios a mi mente de que no seamos como los caballos o como los mulos que necesitan. No, hermano, vamos a ser gente, vamos a ser hijos, vamos a ser cristianos que obedezcan a la primera, que cuando el Señor nos dice apártese de pecado todo hombre, nosotros nos tengamos que dejemos de hacer el mal, dejemos de hacer el mal, que busquemos la paz, que vivamos en amor, cada día. De esta manera podremos cada día ser como Dios quiere que seamos, hombres y mujeres que se santifiquen para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan acerca de esta situación. La santificación es práctica y progresiva, porque el creyente debe seguir la santidad, como dice Hebreos 12:14. Vamos a leer esta cita, por favor. Hebreos 12:14. Sí, está antes de Santiago, ¿verdad? Ya hace rato les repetía los libros. Dice 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice seguid. Entonces
lo cual nos dice que es progresiva, que es práctica. Debemos cada día mantenernos en esa línea de ir cada día limpiándonos, de ir cada día avanzando, manteniendo buena nuestra manera de vivir delante de los hombres y de Dios, para que hallemos gracia delante de Dios y buena opinión delante de los hombres. Debemos cada día, por favor, hermanos, principalmente, y no porque sean, bueno, para todos, pero como jóvenes, acuérdense, hay muchas cosas que el mundo ofrece. Como adolescentes no se diga, ¿sí? Como adultos también, no se cantan mal las rancheras, dicen por ahí, también hay situaciones. Y por eso es que tenemos que atender cada día a esto. Tenemos que vivir en santidad. Hay muchas cosas que ofrece el mundo, pero en la medida que ustedes y yo nos llenemos de palabra de Dios y le demos la atención, pongamos los sentidos a la palabra de Dios, en ese mismo orden iremos avanzando, iremos manteniéndonos, iremos soportando la tentación, iremos cada día manteniéndonos firmes en Dios, y entonces el diablo huirá de nosotros. Dice la palabra del Señor, resistid al diablo, resistir a toda esa clase de tentación, de querer gritar, de querer decir groserías, de querer volver a ser el mismo. Resiste, aguanta y verás cómo el diablo huye. Pero ¿cuál es la mejor manera de resistir? Refugiándote en el Señor. Venid, dice el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O sea, la mejor manera de resistir al diablo es refugiarme en el Señor, porque torre fuerte es Él, porque castillo, porque Él es nuestro Salvador, porque Él se levanta cual gigante, poderoso guerrero en batalla. Entonces la mejor manera de resistir al diablo es colocarme justo en la presencia de Dios, resguardarme ahí en la presencia de Dios. Entonces el diablo huirá de nosotros. Tenemos nosotros, hermanos, por favor, cada día hacerlo así, no sentir algo pesado, decir es difícil, es complicado. Díganme, les hago una pregunta, ¿lo bueno cuesta? Claro, hay un dicho entre el mundo que dice, el que quiere azul celeste, que le cueste. Eso dice el mundo. Pero dice la palabra del Señor que el que quiere ver días buenos, refrene su lengua y apártese del mal, de pecado. O sea, ¿quieres vivir? ¿Quieres azul celeste? Teme a Dios, apártate del mal. Allí es el inicio de la sabiduría. Entonces, hermanos, aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos. No tenemos por qué vivir pesadamente, no tenemos por qué tener en casa un ambiente pesado, en el trabajo, en la escuela, donde estemos. No tenemos por qué. Si yo hago lo que me corresponde hacer, entonces Dios hará lo que a Él le corresponde hacer, y su Espíritu Santo, habitando en cada uno de nosotros, estará guiándonos a toda verdad y viviremos en paz. Y dice la palabra de Dios que aún a nuestros enemigos, aún a aquellos que quieren hacer mal contra nosotros, pondrá paz con ellos. Entonces no tendremos motivo alguno. Simple, es sencillo, aunque no fácil, pero sí es bueno y agradable delante de Dios, y se volverá cada vez menos difícil en tanto más avancemos en el conocimiento de la palabra. Entonces, hermanos, por favor, la santificación es práctica y progresiva, es continua, es día a día, ¿sí? Tenemos que continuar así. Por favor, hija, ¿me das la hora? Ya cuando sean 35, nos quedan, 45, ya nos pasamos, ya nos pasamos y no avanzamos, pero tenemos que avanzar un ratito más. Aguántenme un ratito más, por favor. Yo sé que a lo mejor tienen cosas, planes que hacer, ya tienen programado un tiempo para poder estar ahí, pero por favor aguántenme un poquito más. Entonces tenemos, decía, la santificación. Santificador es el Espíritu Santo que actúa en nosotros los creyentes, conduciéndonos a una vida de perfección en Cristo Jesús. Lo que decía hace un momento, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y con ello nos va santificando en Cristo Jesús mediante la palabra de Dios. Cada creyente debe permanecer así en la vida cristiana, ¿sí?
y no debe permanecer estancado en una vida pasiva, en un decir, esperar a que se le predique, esperar a recibir de Dios una palabra en la iglesia. No, debemos nosotros cada día procurar la lectura de la palabra de Dios en casa y en todo lugar, meditar en ella. Es nuestra responsabilidad. Acuérdense, no es la responsabilidad del pastor, porque el pastor no murió por mí. Cristo Jesús murió por mí. Y yo la manera en que puedo retener mi salvación es cada día mantenerme en el conocimiento de la palabra de Dios. Él, como guía espiritual, le corresponde expresar la palabra de Dios a mi vida, ser de bendición a mi vida. Y en la medida que yo reciba la palabra de Dios, cada día iré yo también involucrándome en la meditación de la palabra de Dios, y esto me va a conducir cada día a vivir en santidad. Amén. Por Cristo Jesús. Espero que me esté haciendo entender, y si hay algunas dudas ya cuando nos veamos, diga, a ver hermano, como que no entendí esto, pero podía explicárnoslo más, y lo explicamos. Entonces, por lo tanto, el creyente debe despojarse del viejo hombre, ya lo hemos dicho. Además, debe el creyente crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Esto es dar por terminado, hacer morir todas esas ganas de gritar, de pelear, de ser grosero, de ser impertinente, de esa parte natural que tiene que ver con la falta de raciocinio. Ser gente con raciocinio, ser gente prudente, ser gente temerosa de Dios, ser gente así. Entonces, la santificación se debe comprender paralelamente con el fruto de que se habla en Gálatas 5:22, los frutos, y que debe entenderse con el Espíritu que produce, que dice, y debe entenderse como lo que el Espíritu produce en el creyente. ¿Sí? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, bueno, todo esto. Por otra parte, el creyente que debe progresar en la santificación no da mal testimonio en la comunidad, peleando con el prójimo con cualquier otra o de cualquier otra forma. Es lo que hablábamos hace un momento. Ya gran parte de lo que dice aquí el manual ya lo hemos hablado. Por eso ya me atrevo a ir avanzando más rápido, porque lo hemos estado hablando una y otra vez. Hermanos, por favor, tenemos que vivir quieta y reposadamente, tenemos que practicar la piedad, tenemos que vivir en amor, tenemos que reflejar la misericordia de Dios, tenemos que cada día mantener la gracia de Dios en nuestra vida, apartados de pecado y apartados para Dios, cada día santificados en el Señor, en ese progreso continuo. Por favor, hermanos, y solo así seremos librados de condenación, de todo castigo, habiendo ya recibido el sacrificio de Jesucristo. La santidad ha de manifestarse en la vida de cada joven, de cada matrimonio, ya sea laboral o familiar, de cada ser humano que ha aceptado a Cristo Jesús. Debe manifestarse en toda su manera de vivir, ¿sí? Viviendo de la manera que Dios quiere, en santidad. Amén. Bueno, y aquí nos habla acerca de la mujer, cómo debe vivir en su vida, cómo debe vivir o cómo debe reflejarse que es una cristiana en su vida familiar, personal, y bueno, los hijos también en obediencia, en sujeción, honrando a sus padres en toda su manera de vivir. Y bueno, en el aspecto externo de la santificación y como reflejo de la vida espiritual interna, dice la Biblia que la mujer cristiana debe distinguirse por su prudencia y su buen gusto y honestidad en el vestir. ¿Esto qué? ¿Esto en qué se traduce? En la medida que yo quiero agradar a Dios, en esa misma medida tiene que ver mi vestimenta, mi manera de yo estar delante de Dios. Sí, yo quiero estar bien quiero agradarlo a Él, pues entonces yo busco las mejores ropas para poder presentarme delante de Él y que Él se pueda agradar de mí. Amén. Gloria a Dios. Esto se traduce como en el noviazgo. Cuando el hombre va a ver a la novia, no va con garras, no va ahí todo mugroso, apestoso, no va así, va bien vestido, perfumadito, va bien peinadito, porque va a presentarse, va a la conquista. Y nosotros no vamos a una conquista, vamos porque Él nos ha conquistado por el sacrificio de la cruz, y en agradecimiento yo voy a presentarme delante de Él de la mejor manera.
Entonces, en la medida que yo le agradezco, en esa misma medida yo me presento delante de Dios. Busco la mejor camisa, busco el mejor pantaloncito, busco los mejores zapatitos. Por eso, cuando tú y yo ya se nos indique que tenemos que acudir al templo, vamos a ir como estamos acostumbrados a presentarnos delante de Dios, si esa ha sido tu costumbre, y si no, hazlo. Preséntate delante de Dios, ¿sí? Si bien no tenemos las mejores ropas, pero sí tenemos una ropa limpiecita, bien acomodadito, así en orden, porque esto agrada a Dios. La santidad tiene que ver también con el orden, en toda la manera de vivir, en el buen vestir, presentarte delante de Dios. No nos vamos a presentar ahí todos, no, porque a Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de limpieza, Dios es un Dios así. Y entonces, ¿cómo quiere a sus hijos? Pues bien vestiditos, como que nos vamos a hacer vestidos con ropas blancas. O sea, no nos va a poner cualquier cosa que se le haya ocurrido, no. Él ya tiene reservado un vestuario blanco, sin mancha, sin arruga, un buen traje, una buena vestimenta. ¿Cómo debemos presentarnos hoy delante de Dios? De esa manera. Y que la gente pueda ver en nosotros la presencia de Dios. En tanto, seamos claros que cuando estamos trabajando, esa es otra historia. ¿Por qué? Porque nos ensuciamos, estamos en la labor de arreglar o hacer actividades, pero hay trabajos en los cuales se requiere de andar bien vestidito. ¿Por qué? Porque vas representando a una empresa, porque vas representando a un personaje de quien fuiste contratado, y como tal debes estar. ¿Y qué será para Dios? Debemos entonces hacerlo así. Por favor, hermanos. Eso también tiene que ver con nuestro agradecimiento y con el ser hijos de Dios, ¿sí? Entonces ya hemos dicho, obediencia, ser guiados por el Espíritu de Dios, cada día interesarnos más por la palabra de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo concedido por el Señor Jesucristo es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina en el creyente y para llenarse de poder, ¿sí? Si bien es una señal para el no creyente, esto no quiere decir que no puedas ser bautizado por el Espíritu Santo. Y si eres bautizado por el Espíritu Santo, gloria a Dios, pero si todavía no, entonces cada día conságrate en el Señor, y en el momento que Él así lo disponga, cuando Él lo disponga, entonces tú serás investido del poder del Espíritu Santo. Amén. Es algo que la palabra del Señor declara, y antes de ellos de levantarse y predicar y iniciar la labor, fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto fue señal y fue notorio a todos los que estaban ahí alrededor. Y después de eso se levantó Pedro y mucha gente fue vuelta a las cosas de Dios, se convirtió de su mal camino y se volvió a Dios. Entonces es necesario que nosotros atendamos a lo que la palabra del Señor nos dice. Creo yo que hasta ahí nos vamos a quedar en la hoja número 20. Vamos a ir avanzando. Yo espero que ya avancemos con mayor prontitud. El siguiente domingo espero en Dios ya poder concluir, y si no, tomaremos un domingo más para concluir este tiempo de enseñanza, de doctrina para los que van a ser bautizados. Hermanos, hermanas, gracias por estar ahí. Gracias porque es palabra de Dios la que cada día recibimos, y bueno, pues esperamos continuar, esperamos seguir y llegar a ese programa o a ese objetivo, que es verte a ti como desciendes a las aguas, eres bautizado, y como testigos los que estarán ahí estarán atestiguando, o sea, que valga la redundancia, estarán atestiguando de que tú y yo hemos sido obedientes a la orden de nuestro amado Salvador Jesucristo. No es una opción, es un mandato, que cada uno de los que reciban y hayan aceptado a Cristo Jesús en el corazón tengan que ser bautizados, enseñados en la palabra de Dios. Esto no termina aquí, de la doctrina no termina aquí. Después de que has sido bautizado, viene el seguimiento de la enseñanza, del ser doctrinado, de lo que representa el ahora ser discípulos de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, sigue la tarea. Creo que vamos a continuar con esta tarea acerca de los libros de la Biblia,
y bueno, quien ya se los sepa todos, háganmelo saber por vía de mensaje de WhatsApp y para que vaya yo enterándome. Ahorita pues creo que nadie me ha enviado mensajes acerca de que se han aprendido. Me habían respondido bien hasta este momento, pero ahorita de plano ya se me atoraron porque les dije que tenía que aprenderse los libros de la Biblia. Tienen que aprendérselos, por favor, hermanos. Es por su propio beneficio, su propio bien. Así estaremos avanzando cada día más en el conocimiento de la palabra de Dios. Es de gran utilidad. Vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias a Él por este tiempo de estudio en su palabra. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos acercamos delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Gracias, Padre amado, porque cada día avanzamos y Señor, entendemos con mayor claridad acerca de nuestra responsabilidad, habiendo sido llamados y haber aceptado a tu Hijo Jesús. Tenemos grande responsabilidad de vivir en santidad, de dar testimonio a la gente de que somos hijos tuyos. Padre, en esta tarde te agradezco por mis hermanos y mis hermanas que estuvieron conectados ahí. Gracias, Señor, por su atención. Y te agradezco también, Señor, por aquellos que a lo mejor quisieron y no pudieron estar. Durante la semana lo puedan ver. Te agradezco, Señor, porque igual también recibirán esa palabra, Señor, que tú has enviado en este día. Te agradezco, Padre. Agradezco a tu Espíritu Santo que ha estado todo este tiempo para conducirnos en la verdad que es tu palabra. Gracias, gracias Espíritu Santo, gracias Jehová de los ejércitos, gracias Jesús, gracias, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues hemos terminado este día, nos esperamos todavía ver el siguiente domingo a través de este medio y esperemos las indicaciones de las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, ¿sí? Dios les bendiga, hermanitos, un abrazo fuerte a todos y recuerden, estamos orando unos por otros. Aquí en casa hemos estado orando por las diferentes necesidades, ¿sí? Las diferentes peticiones que han estado expresando. Gracias a Dios, algunos ya han salido de la crisis de esta situación. Hay otros que entraron y pues todavía están en esa etapa de recuperación. Hay otros que lamentablemente ya no salieron y ya partieron de este mundo, pero vamos a seguir orando. Hay una buena noticia, Cristo vive y vive para siempre. Y si vive Él, nosotros viviremos, sea en este mundo o sea en la eternidad. Dios les bendiga, nos vemos. Saludos a todos, a la familia. Bendiciones.